Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según cuando estéis viendo este vídeo. Y bueno, mejor estaréis los que lo veáis en el hemisferio sur, porque aquí en el hemisferio norte hace un calor tremendo. La verdad es que en estos momentos uno preferiría cambiarse de hemisferio, pero no es tan fácil. Bueno, en este vídeo lo que os vamos a explicar es el enfrentamiento cada vez más creciente y más importante entre dos presidentes muy significativos de Oriente Medio. Bashar al-Assad, el presidente de Siria, ganador de la guerra civil que ha devastado el país durante los últimos 10 años, y Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía, reelegido hace relativamente poco por un periodo de 5 años y que, como os comentamos a veces en este canal, piensa inaugurar un siglo de Turquía. Espera que Turquía crezca y sea cada vez más importante durante el próximo siglo. Y primero os presentamos a los dos, digamos, contendientes de este enfrentamiento. Erdogan es turco, mientras que el Assad es árabe. Esa es una diferencia importante en Medio Oriente, porque además los turcos dominaron a los árabes hasta 1918 y eso los árabes no lo olvidan. Y desde el punto de vista religioso, Erdogan es sunita, es decir, pertenece a la corriente mayoritaria del Islam, mientras que el Assad es alawita, que no es chiita, es diferente, pero no pertenece a la corriente central. La corriente central son los suníes y luego hay corrientes más pequeñas, de las cuales la más conocida son los chiitas, pero también grupos todavía más pequeños como estos alawitas. Y eso también es importante en el contexto de países y zonas musulmanes como son estas, porque no tratan ni plantean lo mismo, las mismas cosas con unos o con los otros. Bien, ¿en qué consiste este enfrentamiento? De forma muy resumida y muy clara, consiste en el intento del Assad de que su dominio territorial de Siria crezca todo lo posible, y para que crezca todo lo posible se encuentra todavía con unos cuantos obstáculos y el principal de ellos es Erdogan. Como sabéis, porque os lo hemos explicado en un vídeo, el Assad ganó la guerra civil con el apoyo contundente y fundamental de los rusos. Sin los rusos no lo hubiera ganado en absoluto, y como consecuencia de esa victoria en la guerra civil ahora controla buena parte de Siria. ¿Toda? Pues no toda Siria, como vamos a mostrar inmediatamente, y ahí está la segunda parte que explica qué es lo que está pasando. Como veis, la zona más rosa es la que controla al-Assad, que es casi todo el país y además lo que él llamaba la Siria útil, o sea, dejando de lado los desiertos, pero hay varias zonas que no controla. Primero, en el sur, una zona en verde, que es donde están los destacamentos norteamericanos, la base de Al-Tanf, no es una zona desde el punto de vista económico muy importante. Al noreste están los kurdos del IDG, que es un movimiento kurdo de liberación de esa zona, concretamente, que además fueron los que más combatieron contra los yihadistas, contra el califato islámico durante los años 2014, 2015, 2016. Y al norte lo que tenemos son tres zonas. Una en Idlib, que es donde todavía se encuentran los restos de la oposición siria, que esto es una cosa que tenemos que explicar. La oposición siria se enfrentó al Assad desde el principio. Esa oposición siria estaba compuesta por distintos grupos que se articulaban más o menos entre ellos, pero su principal aliado era Turquía, por muchas razones. Por tanto, la guerra civil, en cierto modo, se puede entender como una guerra de los turcos apoyando a los que se habían levantado contra el Assad y el Assad intentando destruirlos. Pues bien, lo único que queda de esas zonas que controlaba la oposición es justamente la zona de Idlib, de la cual luego hablaremos. Y más al norte, como veis, hay dos pequeñas franjas en el norte que están controladas por Turquía, lo que se llama el cinturón de seguridad. ¿Qué es lo que quiere el Assad? Pues controlar todo eso, es decir, volver a controlar lo que era el territorio de Siria en 2010, antes de que comenzasen los enfrentamientos, la guerra civil, el califato islámico y toda esta serie de desdichas y calamidades que han asolado a Siria en los últimos años. ¿Por qué puede hacer esto Siria en estos momentos? O bueno, puede intentarlo. Pues primero porque ha ganado la guerra civil. Eso es lo que tenemos que tener claro. Segundo, como desde a partir de mayo aproximadamente y después de muchas negociaciones y contactos, pues Siria ha sido readmitida en la Liga Árabe. Esta es una reunión de la Liga Árabe, no tiene más importancia que la que tiene, con lo cual
es como reconocer que forma parte otra vez del mundo árabe. Eso a Siria le da mucha fuerza, por lo menos de legitimidad, no fuerza económica, ¿eh? Eso claramente, pero se siente legitimado, se siente forma parte otra vez del mundo árabe. Hay que tener en cuenta que los turcos no son árabes, ¿eh? Más bien al revés, han sido contrarios a los árabes durante muchos siglos y esos enfrentamientos han dejado a muchos resquemores y todavía en el mundo árabe hay muchos habitantes que miran con bastante distancia y muy poco agrado a todo lo que venga de Turquía. Eso es importante. Bueno, pues como consecuencia de este respaldo de la Liga Árabe y del hecho de que ha ganado prácticamente la guerra civil, ¿qué es lo que quiere el Assad ahora? Pues recuperar estos territorios. Para empezar, ¿qué está haciendo? Lo que está haciendo en la zona de Idlib es lo siguiente, puesto que esa zona está controlada por las milicias opuestas a ellos, ha decidido, con el apoyo de Rusia, cerrar el paso de Bab el Agua, que es un paso por el cual desde Turquía venían convoyes con alimentos, medicinas y todo tipo de suministros a esa zona de Idlib. Los sirios han decidido, con el apoyo de Rusia, con una resolución en Naciones Unidas, cerrar ese paso. Aquí tenéis, bueno, la consecuencia es que los camiones están ahí todos parados esperando a ver si les dejan pasar o no, pero ahora parece ser que no les dejan pasar. ¿Qué es lo que quiere con esto el Assad? Pues evidentemente ahogar, hacer más difícil la vida en Idlib, de manera que todos los milicianos que están ahí y los habitantes civiles que no tienen nada que ver o que se han refugiado ahí como consecuencia de huir del Estado Islámico o lo que sea, en campos de refugiados, se sometan al dominio de el Assad, es decir, volver a controlar toda esta zona que está casi en la frontera norte con Turquía. Que eso, pues más o menos puede intentarlo. ¿Quién está detrás del Assad en este intento? Pues evidentemente los rusos. Para los rusos, Siria es un aliado muy importante porque en la costa mediterránea tienen la base naval de Tartus, que es la principal base naval de Rusia en todo el Mediterráneo, y es básica porque, dado que la flota rusa está en estos momentos en el Mar Negro, tiene su base, tener una base de apoyo en el Mediterráneo es fundamental para reparaciones, para mantenimiento, por cualquier tipo de operaciones. Si la pierden, la flota rusa se queda todavía más encerrada de lo que es. Y tener en cuenta que ahora el Báltico se está convirtiendo en un mar OTAN, con lo cual Rusia lo tiene muy difícil. Por eso es tan importante para Rusia el apoyo de Siria y por eso dedica tantos recursos a Rusia, a Siria, perdón. Es en Siria donde hay destacamentos enteros del ejército ruso, cosa que no pasa en África ni en ningún sitio. ¿Que hay mercenarios de Wagner? Sí, pero está también el ejército. Y de hecho en Siria, después de lo que pasó con la sonada de Prigozhin, los militares rusos controlaron a los milicianos de Wagner para ponerlos bajo sus órdenes, porque eso es extremadamente importante para ellos. Bien, pues esta presión de el Assad se ve confrontada ¿por quién? Por Turquía, por Erdogan. En el norte, desde 2016 aproximadamente, Turquía conquistó, dominó dos de lo que llaman cinturones de seguridad. ¿Por qué hizo eso Turquía? El objetivo, según Turquía, es, a ser posible, cortar la comunicación entre los kurdos que viven en Turquía, el PKK, y los kurdos que viven en Siria, el YDG, el Movimiento Popular. Para eso establecieron esas zonas tampón que tenéis allí, que están controlando desde 2016. En esos momentos a el Assad pues, le daba un poco igual quién estuviese en esa zona, que estuviesen casi prefería que estuviesen los turcos que no los kurdos con los cuales se estaba enfrentando en la guerra civil. Los kurdos fueron uno de los que se enfrentaron a el Assad en la guerra civil. Pues casi le daba igual. Pero en estos momentos ya no. Una vez que ha ganado la guerra civil con el apoyo ruso, fundamentalmente, una vez que ha sido readmitida en la Liga Árabe, pues entonces el Assad se plantea el siguiente paso. Queremos volver a tomar el control de esas zonas. Pero claro, en ese momento se tropieza con Erdogan. Y aquí es donde comienzan las dificultades. ¿Por qué Erdogan y Turquía en general conquistaron esas zonas? Ya digo, porque pensaban que esas eran unas zonas que podían utilizar los kurdos de Turquía para abastecerse, para instalar campamentos, etcétera, etcétera. Y decidieron conquistarlas. Se acabaron los problemas. Y ahora, ¿qué piensa hacer Erdogan? Pues Erdogan no piensa hacer absolutamente nada sobre este particular. Al revés.
está intentando consolidar la situación. Hace un año, año y medio, hubo varias reuniones en Moscú en las cuales los turcos y los sirios, ministros de Asuntos Exteriores, se reunieron con la intención de llegar a algún tipo de acuerdo sobre todas estas zonas, sobre Idlib, etcétera, etcétera. Pero eso era cuando Rusia era fuerte, al principio de la invasión de Ucrania, y cuando podía mediar entre los dos países. ¿Qué pasa? Pues Rusia ya no es tan fuerte. Ya no tiene tanta fuerza como tenía antes. Turquía ha sido un gran aliado de Rusia, se diga lo que se diga, a efectos de compra y venta de bienes rusos que salen para afuera, bienes europeos que entran para Rusia. En la práctica, Turquía ha ayudado como mediadora a Rusia a muchos niveles. Hay bastantes rusos que se han movido a Turquía para poder seguir trabajando sin que les afecten las sanciones. Entonces, en ese sentido, el equilibrio, el peso relativo de Turquía y de Rusia es ahora cada vez más cercano. Y por eso lo que en su momento era una mediación de Rusia entre Turquía y Siria para llegar a un acuerdo, ahora ha cambiado. Erdogan dice, bueno, estamos dispuestos a hacer una reunión, pero ya con 4 países. Rusia como mediador, Irán, que es el otro país de la zona, Siria y nosotros. Y hablar con los sirios, dice, yo estoy dispuesto a reunirme con el Assad para hablar de todo lo que se quiera, absolutamente de todo. Pero el Assad ha dicho, no, mientras Turquía ocupe parte del suelo sirio, no tiene sentido la reunión. Bueno, ¿qué ha hecho Erdogan? Pues Erdogan, que no se va a quedar quieto en absolutamente, que sabe que tiene problemas con los países árabes, siempre los ha tenido, pues se fue primero aquí a ver al Sisi, el presidente egipcio que derrotó hace 10 años, que derrocó al gobierno de Morsi hace 10 años, y hay que recordar que el gobierno de Morsi tenía una ideología muy parecida al de Erdogan. Ahora, 10 años después, han llegado a un acuerdo que consiste en no tocarse las narices. Tú en Egipto, yo en Turquía, pero no vamos a enfrentarnos. Con lo cual, Turquía, digamos, se quita un enemigo. ¿Y quién más? Pues hace una semana aproximadamente estuvo en Arabia Saudita, fundamentalmente, aquí lo veis con el rey Salman, en Emiratos y en Qatar, llegando también a acuerdos de cooperación, pues entre otras cosas se dedicó a venderle drones turcos a Arabia Saudita, ahora que parece que está comprobado que funcionen y otras cosas, pero esto llegó a acuerdos de equilibrar, de intentar cortar o reducir esa tensión que hay entre los árabes y los turcos, que os he contado antes y que siempre ha estado allí. Es decir, Erdogan en los últimos meses, antes y después de la reelección, se ha ocupado de mejorar las relaciones con los principales países árabes, con los que más pesan. Egipto, por la población, Arabia Saudita, porque es el guardián de los santos lugares, y con ellos Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Ahora sus relaciones son bastante mejores. Y con Irán los tiene relativamente buenas porque no tiene enfrentamientos apenas. Al revés, pueden tener incluso un cierto acuerdo, un grado de acuerdo en Azerbaiyán, en el cual tienen intereses distintos, pero no contradictorios en absoluto. De forma que Erdogan ha dicho, bien, yo voy a mejorar mis relaciones con los países árabes. Y yo creo que en estos momentos sus relaciones con los países árabes son mejores que los de Siria, que pertenece a la Liga Árabe, sí, pero nada más. Absolutamente nada más. Entonces, esto es una especie de partida de ajedrez entre Erdogan y el Assad. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues lo que tenemos es un enfrentamiento entre dos figuras por cómo va a cambiar, si es que va a cambiar y perdón un momento que lo encuentre, el mapa de Siria. ¿Va a cambiar el mapa de Siria? Pues parece poco probable. En estos momentos, como os comentaba, el Assad lo que está haciendo es intentando ahogar Idlib para quedárselo con el apoyo de los rusos. Ha habido intervenciones militares de los rusos. Claro, Turquía siempre ha sido el aliado de esos grupos, de esos milicianos, pero lógicamente no se va a enfrentar al ejército ruso, para nada, en estos momentos, pero también, a lo contrario, también es cierto. Siria no tiene ninguna posibilidad de recuperar los cinturones de seguridad que llama Turquía del norte del país, en la frontera con Turquía, porque el ejército sirio no tiene nada que hacer contra el ejército turco si es que decidiese intervenir. Por tanto, en este pulso, por el dominio de todas estas zonas, hay un enfrentamiento entre el Assad, que se considera en mejor situación porque ha ganado la guerra civil y porque ya pertenece a la Liga Árabe y porque tiene el apoyo de Rusia, y Turquía, que está mejorando sus relaciones con los países árabes y
se siente en una situación casi de equilibrio con Rusia. Eso habría que preguntarle a Erdogan él qué es lo que piensa y sería significativo ver qué es lo que nos cuenta. Pero yo pienso que en estos momentos Erdogan no está dispuesto a enfrentarse a Rusia, lógicamente no tiene ningún sentido, además le va muy bien desde el punto de vista económico esa relación económica con Rusia que no sabemos bien en qué consiste, pero le va muy bien. Pero no se va a enfrentar a ellos militarmente. Pero también es verdad que los rusos saben que ahora no pueden forzar a Erdogan a hacer nada. No pueden obligarle a negociar por el cinturón de seguridad con el Assad, porque no tienen fuerza suficiente, porque lo necesitan, porque Turquía podría ser en el futuro, en el próximo otoño e invierno, un mediador, aunque fuese secundario, en la invasión rusa de Ucrania, porque le sigue sirviendo para la compra y venta de bienes de todo tipo. Y la Unión Europea está bastante preocupada con esta cuestión. ¿Qué es lo que pasa por el hecho de que de repente Turquía importe muchos más bienes de la Unión Europea de los que importaba antes? Pues evidentemente luego los reexporta y al revés. Por tanto, en ese equilibrio, Erdogan tiene las de ganar. No va a conseguir, si Siria consigue ahogar Idlib, que no sabemos si lo va a conseguir o no, y por tanto adjudicárselo, Turquía no puede hacer nada, Erdogan no va a hacer nada, pero los cinturones de seguridad están totalmente a salvo para Turquía. Y Turquía está dispuesto a hablar de todo menos de eso. Está dispuesto, es lo que le interesa sobre todo y fundamentalmente es el tema de los kurdos. En el noreste de Siria hay grupos kurdos que Turquía dice que son aliados del Partido de los Trabajadores del Pueblo del Kurdistán que vive en Turquía, el PKK. Los kurdos de esta zona lo niegan absolutamente y es muy difícil saberlo, pero es su único objetivo. Y por eso también mantiene los cinturones de seguridad. Por tanto, en el medio plazo, lo que tenemos es una situación fluida. Erdogan está dispuesto a hablar de cualquier cosa sin tocar esto. Es posible que esté dispuesto a hablar incluso del futuro del enclave de Idlib y los que viven ahí, los refugiados, etcétera, etcétera, y también de los millones de sirios que viven en Turquía. Es posible que sí, pero no va a tocar los cinturones de seguridad. Y por ahora el Assad dice que mientras Turquía, comillas, ocupe parte de su territorio, no está dispuesto a hablar. Pero bueno, también una parte de su territorio lo ocupa la base de Al-TAF norteamericana y los kurdos que son independientes en el noreste. Por tanto, en esta situación, el Assad está mejor, lógicamente, de lo que estaba hace mucho tiempo, pero las probabilidades de que controle lo que era la Siria en 2010 son prácticamente nulas. Con Erdogan, evidentemente, tiene las de perder. Erdogan es mucho más fuerte, tiene mucho más apoyos ahora, aunque solo sea porque es un país mucho más grande y que económicamente está bien. Siria está hecho polvo, está destrozado económicamente. No tiene capacidad de respuesta contra Erdogan en absoluto, ni económica, ni política, ni militar. Por lo que podemos esperar es que Erdogan vaya jugando al gato y al ratón con la Assad. Bueno, sí, ahora nos reunimos. De esto, pues esto no lo hablamos. Total, es que no me apetece en este momento. Vamos a hablar solamente de esto. En esa situación irán las cosas. Rusia sería el gran interesado en que llegasen a un acuerdo. Evidentemente, le facilitaría mucho las cosas, pero Erdogan no se lo va a poner fácil en este caso. Hace un año y medio quizás sí, porque Rusia pesaba mucho en la zona, era un intermediario muy fiable y tenía mucha fuerza militar. Pero después de todo lo que ha pasado en Ucrania, pues Erdogan puede decir, bueno, nosotros nos sentamos aquí, estamos colocados en el cinturón de seguridad, tenemos lo que tenemos y por ahora no nos vamos a mover. Y eso es lo que pensamos que va a pasar, que por mucho que el Assad se empeñe, Erdogan no solamente no va a ir para atrás, sino que a lo mejor incluso puede ir para adelante en algunos casos. Bien, y esto es todo lo que teníamos que contar sobre el pulso que hay entre el Assad y Erdogan en esta zona del norte de Siria. Gracias y buenas tardes, buenas noches, buenos días y espero que no tengáis tanto calor. Si os ha gustado el vídeo, pues activad las notificaciones, suscribís al canal y dais los likes. Gracias y adiós.